Hola y bienvenidos a Dialetheia Podcast. Nos encontramos en nuestro tercer programa sobre este proyecto que tenemos de parte de Comefi para platicar sobre temas filosóficos con nuestros compañeros, y el tema de esta ocasión es la religión. En este caso me encuentro con mi compañero David y mi compañera Marbella, con quienes vamos a platicar un poco en aspectos generales sobre la religión y un poco su evolución y cómo nos ha afectado en la sociedad. Pero antes que nada me gustaría romper el hielo preguntando si ustedes se consideran religiosos, si practican algo sobre eso. Bueno, yo te podría decir que por cultura y costumbre soy una persona religiosa, pero mi fe no está justamente en una deidad, en una divinidad católica o cristiana. Así que sí, esa sería mi respuesta. Digo, es algo ambiguo, pero es que también la religión es muy fuerte en muchos aspectos, tanto sociales, culturales, políticos. Sí. Entonces, definir si soy o no religioso por solamente la vida y la fe, pues se queda corto. Puede ser muy polémico, ¿no? Pero bueno, Marbella, te paso la palabra. Sí, de hecho es una pregunta muy compleja porque pues sí, es de mi parte es más que nada es cultural, porque pues no voy a ir a la iglesia, tampoco creo en un Dios como tal, y pues es más que nada la costumbre que nos han inculcado a través del tiempo, de que cuando estamos pequeños nos llevan quizá a misa o nos obligan en algunas ocasiones a que nos no tanto como bautizarnos, sino esto de la primera comunión, la confirmación. O sea, uno a veces no quiere ni ir. Ni siquiera nos preguntan. Es correcto. Exacto. Y es más que nada porque ya estamos como acostumbrados A que sea la normativa. a que debemos de a tener estos sacramentos, pero realmente no es como si nosotros, o bueno, la mayoría de las personas puede que ni siquiera también crea en la religión, es decir, en este Dios, pero pues es más que nada por costumbre, porque nuestra familia lo dicta en muchas ocasiones. Vaya, mira, me gusta mucho cómo lo respondiste, porque precisamente en esta cuestión de las costumbres o de las tradiciones puede darse la problemática de que algunas personas ni siquiera entienden la propia religión que dicen seguir, ¿no? Uh-huh. Y al menos en esta actualidad ya hay incluso un desprendimiento de lo que es ser religioso, de lo que es ser político, de lo que es ser ciudadano. Entonces está muy fragmentado, ¿no? Uno puede ser religioso en lo privado, pero públicamente o no lo demuestra, no quiere meterse en problemas. Entonces, ¿cómo podríamos rodear esta cuestión para entender cómo llegamos a esta actualidad? ¿Cómo llegamos a esta situación contemporánea? Partiendo desde el hecho de que pues la religión, como tú dijiste, siendo tradición, siendo costumbre, ha estado con nosotros desde hace siglos, ¿no? Podríamos irnos hasta los griegos o incluso antes de los griegos, ¿no, David? ¿Qué podríamos platicar sobre esto? Bueno, pues mira, los humanos pues hemos buscado esto de tener respuestas, y a través de la creación de dioses, de deidades, es que nos damos esto, es decir, tratamos de a través de ellos de dar una explicación a lo que conocemos. Uh-huh. Porque en un inicio imagínate al hombre primitivo llegar al mundo y no saber absolutamente nada, o sea, es algo sí muy temible, pues dices, es que no conozco absolutamente nada. Y entonces es cuando pienso que surge esto de que hay un dios, por ejemplo, el dios del fuego, de que así es como lo explicaban, se podría decir, este hombre primitivo, y comenzó allí también el conocimiento y la explicación de estos sucesos también naturales, de que había un dios del agua, el dios de la lluvia, vaya. Y pues a través de eso pues se daban explicación, y pues el ser humano ya no se sentía tan perdido. ¿David, algo? Sí, pues es justamente no lo que comenta Marve. Tenemos nosotros una inquietud muy fuerte por querer conocer las cosas de la realidad, las cosas que ya están dadas, y en nuestras limitaciones
epistémicas, empíricas, científicas, metodológicas también pudiese ser, nos vemos en la necesidad de crear mitos o relatos en donde adjudicamos, ¿no?, ciertas propiedades humanas o naturales a personajes con cierta divinidad, y por medio de ello creamos ritos, mitos, en donde podemos nosotros dar respuesta, ¿no?, ante esta necesidad de conocimiento y de preguntas. Sí. Y creo que lo que me llama la atención es que en esa búsqueda de respuestas, pues a lo mejor se llegaron a encontrar algunas desde la cuestión que mencionó Marbella de que pueden existir fuerzas temibles en la naturaleza que destruyen. Incluso hablabas de algunas deidades de la naturaleza, e incluso, si no estoy equivocado, se podría poner como dioses también a los animales, a los animales que se encontraban. Y en este caso, más allá de lo temible, también el aspecto, lo voy a llamar mágico, de poder decir, mira, si sembramos, crece algo. Esta semilla aparentemente solamente es una semilla, pero contiene algo en su interior que surge. En este caso un árbol, en este caso sembrar. Entonces, a partir de toda esa experiencia en el mundo, fueron construyendo, ¿no?, sus mitos, sus explicaciones, y poco a poco fueron pasando de este mito. No me quiero adelantar a la transición a logos, pero más que nada, ya hablando de la naturaleza, llegó el momento en el que se vieron a sí mismos, ¿no? Ya como comunidades o como tribus empezaron a deidificarse a ellos mismos. Entonces ya empezó la cuestión de hacer tótems o tener como dios también a un humano. Entonces aquí ya vamos con la cuestión de la respuesta de qué es el ser humano, más allá de qué es la naturaleza o qué es Dios, que la religión también busca decirnos qué es el ser humano. Espera, oye, es que me acordé de algo, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo se llama cuando las personas humanizan a estas entidades? Por ejemplo, más que nada a los animales. Porque ves que o sea, en cierto punto los animales ya tomaban forma humana. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Es que... ¿Antropomorfización? Creo que sí era eso. Es que no recuerdo. Antropoformización. No sé si es for o morf. Es que tenía un nombre algo así similar. Antropoformizan. No era ese, era otro. No, entonces no sé. Es que sí, ese concepto nos lo había enseñado ¿qué profe? Había sido el profe Leo. El profe Leo. Sí. Porque nos había hablado acerca de cómo también, o sea, los humanos se tomaban a sí mismos también ya. Bueno, comenzaron a tomarse a sí mismos como seres, como deidades, pero, o sea, lo hacían como que a través de estas fuerzas, es decir, un animal se transformaba en un humano para mezclarse entre la gente, pero ¿cómo se llamaba? Yo ya no me acuerdo. No sé, sinceramente. Ay, sí me agarran. Fíjense que de hecho también lo he leído en varias ocasiones, porque hay algunas novelas que hablan acerca de esto, de cómo estos seres pues son más que nada míticos, ¿verdad? Sí. Pero pues pueden tomar forma humana, pero tiene un nombre. Sí, podemos seguir. No, hay que seguir, pero no me acuerdo la pregunta que habías hecho. La pregunta era más que nada sobre cómo, con este transcurrir del tiempo, el ser humano también empezó a analizarse a sí mismo, a deidificarse a sí mismo, y encontrando algún tipo de respuesta, ya es como podemos ver que surge una tradición para mantenerla, teniendo en cuenta que pues buscaban sobrevivir. Habías comentado algo acerca de tradición, o sea, se hace una tradición, claro, al momento de deificar, ¿no? Divinificar, perdón, ¿no? a un ser humano. Y yo es que también me pongo a pensar y digo, pues es que es como que se formaría un status quo, ¿no? Ahí. Sí. O sea, se formaría un sistema conforme a un orden. Un orden, exacto, ¿no? Cómo glorificas, cuáles son las tradiciones que valen, cuáles no, por qué, quién las valida, quién tiene la autoridad de validar esas cosas. Eso no, por favor. Entonces, yo me pongo a pensar,
Pues es que es la base también de una religión, ¿no? Ujú. Sí. O sea, tener Dar un orden. estado, un orden, un status quo. Al final del día, no sé, lo que se salga del orden es considerado lo malvado, es considerado lo impuro, el pecado, ¿no? Ujú. O sea, aquello que ataca ese orden, El caos. el caos, por así decirlo. Mar de algo. Y yo de espera, estoy pensando. De hecho, me gusta mucho esta cuestión de el orden y el caos porque sin duda concedo que había muchas religiones antes de los griegos. Hablamos de los egipcios, de Oriente, Macedonios, ándale, babilonios. persas. Entonces, pero en la cuestión griega lo que yo he visto es esta cuestión del caos y del cosmos, que cosmos siempre se ha traducido como orden, entonces ya podemos hablar también como una cosmología, ¿no? Que una religión te puede ofrecer una cosmología que ya te da un sentido y un orden, no solamente a lo que está afuera, sino también a lo que está en tu interior. Y ligado a este aspecto natural, ¿no? De lo que sea esto. Pero es que natural según quién. Claro, ¿no? O sea, también está esa interrogante, o sea, ¿quién define lo que es y no es natural? Y Ujú. por qué algo no sería natural si se está dando en Sí, la se está existencia dando. y en lo real, El ¿no? caos es natural. O sea, entonces es como, no sé si hay un problema de lenguaje o Una contradicción. una contradicción ahí. Digo, suena pues algo tendencioso. Por lo menos nos damos cuenta de que esa tendencia ha estado en No, siglos, ¿no? En sí, debate. muy presente, ¿no? Muy actual. Muy actual. Sí, y además esta aceptación, o sea, porque sí es muy complejo hablar de esto, y más que nada porque, pues ya lo decía aquí David, o sea, debe de haber una aceptación por la mayoría de las personas, aceptar un conocimiento en común más que nada. Por ejemplo, a mí algo que siempre me ha fascinado de la religión, en un aspecto, claro, dentro de lo que conozco, ¿no? O sea, dentro de las mitologías, Claro. dentro de las teologías, ¿no? Es como el ser humano tiene esa cuestión o esa necesidad también muy fuerte, muy arraigada, y muchos dirán que es irracional, ¿no? Esa necesidad de tener que creer en algo superior. Pero Ujú. a la vez digo, bueno, pues es que si uno toma la vía de la razón, pues tarde o temprano terminas hablando, ¿no? Al menos de un diferente lenguaje, de leyes universales. Sí, terminas hablando axiomas, también de axiomas, teoremas. de teoremas, terminas hablando también acerca de la correlación dentro de la entropía que hay para poder sustentar el orden universal. Entonces, no sé, dijera San Agustín, ¿no? O sea, la razón y la fe son dos vías distintas que nos llevan a lo mismo, a la verdad, y la verdad es Dios. Órale, sí. Pero pues también está, de hecho pienso que es necesario que los humanos como que tengamos así ese sentimiento de, bueno, la necesidad de creer en algo, pues sí, o sea, está sumamente presente en nosotros, porque pues al no tener, se podría decir, al sentirnos vacíos, pues sí buscamos algo que nos dé protección más que nada. Y pues esa protección la encontramos, o más que nada en las religiones que existen. Y luego también la relación que nos brinda, es decir, pues ya verán, las religiones, pues algunas, por ejemplo la budista, tiene mucha relación con la naturaleza, o sea, y cómo nosotros también pues nos relacionamos con ella, o sea, los deberes que se podría decir que predican estas religiones, pues también pienso que influye mucho en el pensamiento de nosotros. Dijiste justamente la palabra en la que yo estaba pensando, que era vacío, porque hace rato que comenzamos con esta búsqueda que puede surgir por ese vacío, o por esa falta, o por esa necesidad de respuestas. Creo que todos como seres humanos compartimos ese vacío, y sin embargo cada quien lo ha llenado con cosas distintas. En este caso, religiones que predican esta conexión con la naturaleza,
u otras que precisamente todo lo contrario, ¿no? Hablan de una dominación de la naturaleza. Entonces vemos como diferentes respuestas o diferentes contenidos con los que se llena ese vacío van a llevar a un montón de consecuencias, porque ya tienen implícitas sus principios o su filosofía, como para cómo manejarse en el mundo, cómo vivir. Pues hay muchas cosas de que hablar sobre este tema, porque una es muy complejo y además hay muchos pensadores que hablan acerca de este tema. Uh-huh. Y bueno, de hecho sí, no la mayoría, pero sí gran parte del conocimiento que tenemos acerca de esto pues se dio en la Edad Media, así como ya lo comentábamos antes de entrar en al aire. Uh-huh. Y pues sí, o sea, es muy muy interesante porque pues de hecho actualmente pues me voy a dar un salto muy largo, dijeron por ahí, porque pues en la actualidad pues ya, o sea, hay muchas religiones, las personas ya no están sujetas a una sola como era en la Edad Media, que si no se creía en la religión católica, en la iglesia, no eras aceptado, es más, te mandaban a la hoguera. Hasta era ilegal, ¿no? Sí, era ilegal. Era perseguido. No creer en Dios. Es correcto. Y sí había ese sesgo de que solo se debía de creer en eso. Y en la actualidad pues ya hay tolerancia ante las religiones más que nada. Y pues ya cada persona pues es libre de aceptar a qué Dios más que nada. Porque pues ya ven, las religiones tienen diferentes dioses, se podría decir que vienen siendo casi el mismo, es el mismo. Seguimos en una mitología actual, ¿no? Solo que con diferentes nombres. Uh-huh. Yo voy a hacer un salto atrás, sí. Porque hace rato que David mencionó a San Agustín, pues si no me equivoco él tiene bastantes influencias por Platón, ¿no? Entonces ya desde los griegos, creo que están separados como unos 4 o 5 siglos, San Agustín, de ellos. Ya desde entonces sí veíamos este aspecto de lo mitológico y de lo racional, pero precisamente como una respuesta contra los dogmas, ¿no? Que tenía ahí la mitología griega. Entonces empezamos desde los presocráticos, cuestionando todo ese tipo de cosas, hasta Platón, que aunque busque algo racional, él también usaba mitos, ¿no? Él también llegó a hablar. Sí. De hecho, en el diálogo del banquete, que fue en el programa 1, que se discutió, hablábamos de este dios Eros, ¿no? De Eros, dios del amor. Sí. ¿Qué nos podrías aportar sobre Platón? Si es que sabes algo, David. Bueno, yo me gusta mucho Platón, fíjate. Y justamente yo tengo entendido que los griegos concebían pues las divinidades justamente no nada más desde la cuestión de la naturaleza, sino también desde la cuestión propia del ser humano, es decir, de las pasiones, las emociones, los sentimientos que pueden nacer dentro de nosotros. Uno de ellos es el amor, ¿no? Representado en Eros también podría ser. Y justamente me impresiona también cómo es que San Agustín retoma a Platón, ¿no? En este neoplatonismo que toma sustento San Agustín para poder más bien unirlo al cristianismo, porque lo une al cristianismo. Y si te fijas en el cristianismo, también el concepto del amor está muy presente. Órale. Siempre está muy presente. Y no es extraño pensar que dicho concepto puede también estar influenciado por Platón. Claro, y justo iba a decir eso, ¿no? Que el cristianismo se puede considerar como platónico. Muy ideal. El cristianismo es uno de los proyectos idealistas más ambiciosos que ha tenido el ser humano. Idealista, ok. Sí, porque al final del día siempre queda algo más por hacer, siempre hay algo mejor. Sí, o sea, nunca se acaba. O sea, siempre estamos a la espera de más. Y me acuerdo de Carlos Blanco, que es filósofo, es químico y es teólogo, creo que también. Él hablaba sobre que el cristianismo es sumamente idealista porque es perfecto en el sentido de que es tan perfecto que siempre puede perfeccionarse aún más.
Vaya, había escuchado eso apenas. Sí, me gusta. Sí, entonces la cuestión de ahí ya es de que siempre está en un constante cambio. O sea, no se opone al cambio. Por el contrario, o sea, es tan perfecto que puedes perfeccionarse aún más. En una perfección infinita. O sea, ya ahí es un idealismo a más no poder. ¿Sabes? Entonces, no sé, digo, que quede ahí en la conversación, porque creo que es algo interesante. Sí, este aspecto, ahorita hablábamos mucho de la naturaleza, ¿no? Y de la humanidad, cómo busca esa respuesta, pero ya metiéndonos a este tema de la eternidad y de lo que hay después de la muerte, ese más allá ideal, precisamente, es lo que también nos mantiene con esa inquietud y con ese vacío, ¿no? De saber, de querer saber, de querer averiguarlo. ¿Algo que puedas comentar, Marve? Pues de lo que no tenemos, se podría decir certezas a lo que le tememos. Y pues a través de los dioses es que nos damos esto, nos apaciguan más que nada, porque pues muchos prometen una siguiente vida, que la reencarnación. Ajá. O sea, pues de hecho Aristóteles pues hablaba acerca de esto de la reencarnación, principalmente se podría decir que algo prometido después de la vida, vaya. Y pues ya ven, como lo mencionaba Sócrates, si era Sócrates el que decía que pues nosotros, nuestra alma pues estaba sujeta al cuerpo, pues era nuestra cárcel, y cuando salíamos de él pues era que teníamos el conocimiento ideal, vaya. Sí, de hecho sí, justamente Sócrates habla de ese tema en el Fedón. En el Fedón. Justamente cuando está a punto de morir, que él pues, se pone a hablar. Que rehúsa a escapar, porque sus amigos y discípulos ya le habían preparado todo para escapar. Sí. Y él rechaza eso. Él dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte, porque ya conocí lo que es la vida y ahora debo de conocer lo que es la muerte. Sí. Efectivamente. Y justamente, de hecho, al menos en lo que yo recuerdo que leí, hablaba de esa cuestión de el más allá como ir a conocer a los dioses, ir a conocer la verdad pura, y también menciona algo de tener un juicio de cómo es que te comportaste en la vida. Entonces ya desde ahí está toda esta cuestión de que hay algo más allá, que al menos a mí sí me hace ruido, porque si hay algo después de la muerte, no hay muerte. Es como si hubiera otra vida. Pero si hay vida después de la vida, pues te digo, no hay muerte, nada se acaba nunca. Ay, de hecho, este tema es muy complejo también, sobre la muerte, que está para hablar en otra ocasión. Va a ser otro tema específico. Sí. Habría que abrir otra religión 2.0. Capítulo 2. Sí. No, sí, lo que pasa es que pues sí, esta cuestión más que nada de la muerte, sí a mí también me hace mucho ruido, porque pues las religiones más que nada, pues sí, ya te decía, prometen acerca de que en el reino de cierto Dios, pues te va a brindar la oportunidad se podría decir que en algunas ocasiones de remendar ciertas cosas, o simplemente te da pues así como que la oportunidad de vivir de nuevo, pero ya sería como de una forma más relajada, porque pues también se habla sobre karmas y ese tipo de cosas, y pues se podría decir que también eso influye mucho en el comportamiento de las personas, más que nada en el momento de que cuando se acercan a ciertas religiones dicen, no, pues es que debes de obrar bien para que en tu siguiente vida pues puedas tener una vida mejor, y pues con eso se les prometen cosas y las personas pues caen. Sí. Y obran en bien. Se podría decir como que los deberes religiosos. Ok. Al menos ahí yo lo entiendo de una parte como condicionamiento. Ajá. Y ya lo digo en el sentido de que lo hacen con esa fe de que habrá algo más allá. Sin embargo, al menos yo sí tendría algo que cuestionar acerca de si realmente lo hacen porque consideran que está bien hacerlo aquí mientras estamos vivos, o solamente por ese miedo al más allá, al castigo. De hecho, yo pienso que lo hacen más que nada por el miedo de tener un castigo, porque no sé si se han dado cuenta que en muchas ocasiones las personas, o sea, son muy malvadas durante su vida, hacen
pecan mucho, se podría decir, ya hablando en esos usando términos. esta terminología religiosa. Sí, pecan. Y ya cuando están, se podría decir que a finales de su vida, ya no sé, en los 60, 50, se comienzan a volver súper religiosos. O sea, se acercan a una religión, que ellos son hermanos, que se acercan a la iglesia, que esto. Ya se curaron. Ya se curaron. Y comienzan a predicar esto. Algo que no hicieron durante su juventud. Y eso sí se podría decir que es muy hipócrita de su parte. Tal cual. No estoy convencido de eso. A ver, ¿Por qué? David, dinos tu perspectiva. A ver. Por ejemplo, en la cuestión del cristianismo, eso es válido. Poder reivindicarse, poder tener una segunda oportunidad. De hecho, hay cuando Jesús creo que está, no me acuerdo en qué monte, está dando ahí unas palabras. Y Jesús comenta acerca de... Le pregunta a un pastor de ovejas. Le pregunta de... ¿Qué pasa si tiene 100 ovejas? Y le dice, no, pues sí, tengo 100 ovejas. Y se te pierde una. Pues iría a buscarla, le responde. Pero ¿y qué pasa con las otras 99 que tienes contigo? No se perdieron. ¿Por qué las dejaría sola por ir a buscar a una? Y dice, porque es mi oveja. No la puedo dejar sola. No puedo dejar que se pierda. Entonces, el pastor va por la oveja y la encuentra. Y dice, gloria a Dios, la he encontrado. Regocíjense. Como dan a entender, estoy feliz. Estoy experimentando alegría. Porque ya no tengo 99. Ya tengo las 100. Entonces, Jesús dice que hay más gloria a Dios por encontrar a un perdido que por los 99 que nunca se perdieron. Vaya. Entonces, la cuestión ahí también entra la cuestión del amor. Porque Dios en ese pasaje, Dios ama a sus ovejas, a todas por igual, de tal forma en que dejaría las 99 por rescatar a una. Y es ahí donde uno dice, bueno, pues es que todos también podemos reivindicarnos, ¿no? Podemos encontrar una segunda oportunidad, todos tenemos derecho al cambio. Claro. ¿No? Esta cuestión metafísica. Y ahorita que mencionaste amor, supongo que también va de la mano con perdón. Naturalmente. Y también dentro del cristianismo, sí. Como lo planteaste, pues también está esta cuestión del libre albedrío, ¿no? De que la oveja puede desviarse. Pero no lo hace. Bueno. En las otras 99. Claro, las otras 99. Porque la una sí se desvió. Pero pongo la cuestión del libre albedrío para precisamente ya sacar el tema de lo que consideramos como malo, ¿no? En este caso hablamos de está mal desviarse o está mal pecar durante tu vida. Sin embargo, eso es condición, o bueno, parece que es condición necesaria para que exista un bien, para que exista esa reinserción, para que exista ese amor a regresar al camino. Claro, es correcto. Por eso diría, no creo que sea hipócrita, más bien hay una coherencia ahí. Hipocresía sería, no sé, hacer los mismos actos una y otra vez y decir que están mal y no cambiar. Eso sí sería hipócrita. ¿Por qué? Porque no estás cambiando. Porque el hecho de marca siempre lo mismo y las palabras dicen otras cosas. En el ejemplo que yo te puse, una persona llegue a cambiar, pues no es hipócrita porque lo está llevando en obra, lo está llevando en hecho, no solo en palabra. Entonces no sería hipócrita por esa razón. Ok, bien. Bueno, sí, de hecho, con eso sí, estoy de acuerdo. Quizá no me expresé muy bien acerca de eso, porque sí, de hecho, pues sí es cierta minoría la que hace ese tipo de cosas, de que es hipócrita en ese aspecto. Y pues sí, también hay otra parte que realmente ya lo hace de corazón. De corazón, sí, puede existir genuinamente ese cambio, como dice David, ya llevado a obra. Claro, justamente es te digo, pues Jesús fue una visión muy revolucionaria. Si le quitamos los aspectos divinos, es un filósofo muy influyente, muy práctico. Más influyente. Sí. Sí, ese güey se papió a la humanidad 2 veces, ¿no? Sí, literal. Una cuando se murió y la otra cuando resucitó. Pero es sorprendente que, por ejemplo, Jesús te habla acerca... Porque también tenía razón en sus palabras. O sea, el hombre había estudiado su religión y a su pueblo muy en fondo.
¿no? Y pues fue él quien le dio al mundo la oportunidad de salvarse, en el sentido de que el pueblo elegido de Dios ya no son los judíos, ahora es la humanidad entera. Vaya. O sea, es lo que te da, ¿no?, a entender, en donde, no sé, siento esa la cuestión de la oveja, pues como que cambia ya, ¿no? Ahí. Ok, me gusta. Entonces, naturalmente sí habría que ver los conceptos de amor, reivindicación, perdón, están ahí presentes. Sí, de hecho esto es algo que la mayoría de las religiones retoma, es decir, a través de esto pues es que hay una inserción a su religión, porque pues sí, la mayoría de las personas pues ya decía, se acercan a ellas y ya comienzan, se podría decir que a obtener esta filosofía, porque cada religión pues se podría decir que tiene filosofías diferentes, pues persigue diferentes, bueno, sí hay algunos puntos en los que coinciden, pero pues también tienen, se podría decir que sus diferencias. Bueno, ahorita nuestra compañera Marbella ya se tiene que despedir. Vamos a ir dando cierre a este podcast. Me gustó mucho, la verdad, la plática. Después podríamos hacer un Religión 2.0 hablando más de lo contemporáneo, ¿no? Porque me gustó mucho este aspecto de que seguimos en religiones, seguimos en mitologías, seguimos deidificando cosas. Y ya hablo de cosas de una manera literal, como el dinero, como personas, como famosos. Se vuelve más complejo. Sí, sí. Sí, bueno, de hecho es que con el tiempo vamos adquiriendo nuevos dioses, se podría decir. O sea, a través de los años decimos, no, pues vamos a tomar a tal cosa. Ya lo decías tú, el dinero. Pero pues también pienso que es parte de nuestro ser, de que, que vamos también a idolatrar más que nada a objetos, incluso personas. Claro, claro. David, ¿algo para cerrar? No, todo bien. Me hubiese gustado que se extendiera más, porque realmente es algo muy muy importante. Da para siglos, ¿no? Claro. Sí, de hecho yo también sentí que fue muy poquito. Sin embargo, sí, me tengo que ir. Lo lamento. No, muchas gracias, Marbella. Espero podamos repetir después. Sí, una disculpa, yo también, de verdad que yo no me acordaba, por eso no les avisé. Sí, no pasa nada. Pues muchas gracias si llegaron hasta este punto. Suscríbanse, den like y próximamente habrá más programas y nos extenderemos más sobre estos temas de la religión, de filosofía, de tecnología, de la humanidad, porque no se acaba todavía. Gracias.